Nadie espera sentirse mal de repente o sufrir un accidente. Lamentablemente, esto puede pasar a nosotros o a alguien de nuestro entorno. Cuando esto sucede y nos llevan al hospital, ya sea de manera consciente o no, ¿se han preguntado en manos de quién podemos caer? ¿Lo que podríamos vivir dentro de una sala de urgencias? Quédense y acompáñenme a descubrirlo, ya que tenemos el honor de contar con la presencia del médico urgenciólogo Diego Córdoba. Esto se va a poner muy interesante. Comenzamos. Estoy muy contento de estar aquí con Diego. Es una persona muy profesional, la verdad me consta, lo conozco de hace tiempo y pues hace su trabajo con una pasión que la verdad da mucha confianza. Gracias por estar aquí, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias por invitarme. No, gracias a ti. Oye, Diego, pues fíjate que vamos a tocar este tema que a lo mejor muchos dan por sentado dentro de tu ámbito, de ámbito médico, pero poco se habla. En tus palabras, ¿cómo describirías tú un urgenciólogo? Bueno, pues primero que nada, yo creo que es un profesionista que se apasiona por lo que le gusta. Creo yo que la medicina de urgencias en sí pues es una especialidad un poco distinta a las demás por la cuestión que se vive o que se tiene que manejar, ¿verdad? Los tipos de pacientes que se ven. Entonces creo, a mí lo personal se me hace algo muy apasionante, muy emocionante, lleno de responsabilidad, pero en algunas ocasiones pues también de adrenalina, de emociones en el actuar, en el ejercer diario. Oye, ¿cuánto tiempo conlleva esta preparación? ¿Cuánto tiempo se preparan? Pues yo siempre he pensado pues que el área médica, el médico en general, pues tiene que prepararse toda su vida, ¿no? Continuamente hay que estar yendo a cursos, hay que estar yendo a lo mejor con posgrado, diplomado, congresos, jornadas de actualización, etcétera. Entonces, como tal es eso, creo yo que un médico, en mi muy humilde opinión, pues no deberíamos dejar de prepararnos, pero pues sí, la especialidad como tal es una de las más cortitas que existen, a diferencia de otras especialidades como pediatría, cardiología, en medicina de urgencias aquí en el país, la formación pues son 3 años nada más, después de haber estudiado la facultad, son 3 años más de profesionalización en el área. ¿Y en sí quiénes son los que los preparan? ¿O cómo es el proceso de preparación? Bueno, un especialista médico como tal pues se tiene que sujetar al reglamento de una residencia y pues conlleva que la persona, digamos, para fines prácticos tenga una descripción o tenga, digamos, su enseñanza dentro de un hospital. Y pues esto evidentemente conlleva bastantes horas de preparación en lo que viene siendo, depende de la duración de 3, 4 años, depende de la especialidad, pues sí son muchas horas las que se pasan dentro del hospital, pero digamos que el sistema de preparación del residente es diverso, es digamos semi-escolarizado, porque como tal ya no hay clases digamos formales como una aula o así como lo conocemos, sino que pues la mayoría de la formación tiene que ver con el estar atendiendo pacientes, con el estar revisando pacientes y sí obviamente por revisar algún artículo, ver alguna clase, pero la preparación del residente para llegar a ser especialista se centra mucho en la atención ya de los pacientes, obviamente pues supervisado por un maestro o varios médicos adscritos que pues tienen que ver con la atención, que se haga correctamente. Cuando nosotros, por ejemplo, nos llegamos a sentir mal o Dios no lo quiere y nos ocurre algún percance, ¿todos los hospitales cuentan con un urgenciólogo o deberían de contar? Aquí en México, ¿cuál es la realidad en ese sentido? Pues en ese sentido, yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? La realidad es de que los médicos urgenciólogos actualmente titulados en el país pues deben andar alrededor de 2.500 a 2.700 especialistas en todo el país. La realidad es que ese número, en mi opinión, es insuficiente, ¿no? Para cubrir todos los hospitales, los 3 horarios, los días festivos. Los 3 horarios me refiero mañana, tarde, noche, fines de semana, sábado, domingo y días festivos, pues tendría idealmente que haber alguna persona capital en urgencias. Pero muchas veces pues no es así, entonces
Lo que se hace es que habitualmente muchas personas, médicos ya formados, toman algún curso o diplomado de urgencias, lo cual... ¿Tú qué recomiendas a una persona, primero como paciente, que a lo mejor va consciente a urgencias, pero va todo nervioso, y después como acompañante, ¿qué recomendación das? Digo, ya estando tú en el campo, sabiendo el movimiento, lo que se puede hacer, ¿qué recomendarías a las personas cuando desgraciadamente tengan alguna urgencia? Bueno, hay varias recomendaciones, ¿no? Yo creo que la parte mental es una parte inherente al ser humano. Cualquiera que entremos a un hospital en calidad de pacientes, pues vamos a experimentar riesgo por no saber qué tenemos, cómo nos va a ir, cómo vamos a ser tratados, cuál va a ser el diagnóstico, etc. Entonces, la parte del nervio a veces es difícil de controlar, ¿no? Yo lo que sí pudiera, digamos, recomendar, lo que yo he vivido, lo que yo he visto, es a lo mejor sería bueno que los pacientes tuvieran de repente un listado. No es muy común que el paciente llegue, pide la atención y no sabe a lo mejor el listado de los medicamentos, no sabe qué toma, no sabe cuándo los toma, no sabe cómo los toma, no sabe para qué son. Y esa información que de repente pues se tiene que saber y conocer es importante para nosotros, porque pues así uno en realidad es como basa, ¿no? A veces los diagnósticos, ¿no? O las descompensaciones, ¿sí? Entonces es importante saber qué toma, cuándo lo toma, cómo lo toma, para qué lo toma, etc. Entonces el histórico muchas veces, hay personas que son muy cuidadas en ese sentido y traen hasta una tablita, ¿no? Impresa y ya indicada ya con cuáles son las dosis, y eso nos facilita como tal el trabajo. La parte que yo pudiera pues hacer a lo mejor una recomendación, si me permite la expresión, en cuanto a los familiares, pues yo creo que muchas veces hay algo muy común que ocurre, me imagino que no nada más en urgencias, también en servicios de piso, cirugía, etcétera, es la cuestión de que se triangula la información. Esto es así como que, por poner un ejemplo, yo estoy cuidando, no sé, a mi abuelito, y entonces en la noche lo cuida mi tía y en la mañana, no sé, el otro tío, y entonces yo no le conté a mi tía que estuvo en el siguiente turno lo que sucedió, mi tía no le contó lo que estuvo en su turno al que sigue, ¿no? Entonces muchas veces lo que sucede es de que el paciente, la familia dice, oye, no me pasaron mi información, no me ha dicho cosas de paciente, etcétera, cuando en realidad muchas veces lo que no ocurre es de que no hay comunicación. Muchas veces también se hace un teléfono descompuesto. Entonces yo, si me permiten, pues darle una recomendación a los familiares que sí llevara un reporte, ¿no? De qué es lo que se dijo en el turno, no sé, vespertino, la persona que lo cuidó en el nocturno al paciente, y así, pues ver qué le comentaron para ya que se vaya armando como especie de, entonces como pues de figura, ¿no? Sí, y es que a veces hay tanta gente que ustedes tienen que atender y tantos casos que fácilmente pues no pueden estar a dice a una persona y luego a la otra, porque aunque quisieran pues no hay el tiempo, ¿no? Y si tuvieran esta comunicación que nos comentan, pues sería más ágil todo y más claro y con menos incertidumbre, me imagino, ¿no? Para todos. Sí, creo que la parte y la clave importante de los informes es eso, el trasladar pues la información de un familiar a otro, pues para evitar a veces malos entendidos, o a veces la parte de incomodidad para el familiar y también para el médico, que es que te digan, es que no me han dado informes, no sé cómo está mi paciente, ¿no? Eso es algo pues desagradable, ¿no? Digamos. Y por ejemplo, bueno, tú cuando llega algún paciente, porque pues me imagino a veces llegan conscientes, a veces llegan inconscientes, cuando llega alguien consciente es más difícil, cuando llega alguien así, pues con la incertidumbre que todos podemos tener, pero sí es más difícil atender a alguien consciente que inconsciente, o varía o depende de la situación. Habitualmente como una persona llega inconsciente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, pues se supone que tiene una condición neurológica grave, ¿no? Entonces un paciente que de entrada ya consciente, sabiendo dónde está, cómo está, quién es, en qué lugar está, en qué fecha, etcétera, bien orientado, sin alguna alteración de los países, y sobre todo sin alteraciones pues del estado de alerta, en teoría pues un paciente digamos más sencillo de tratar, porque al menos un análisis neurológico que nos habla de algo más grave, al menos al nivel neurológico, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues sí, en cuanto a la atención, creo que sí será mucho más fácil atender a un paciente consciente, porque nos puede decir
cómo se siente, qué le duele, dónde le duele, desde cuándo le duele, cómo es el dolor, hacia dónde se migra, qué características tiene sus síntomas, etcétera. Y un paciente pues, que no está consciente de base, de entrada, puede tener algo cerebralmente que hay que investigarle, ¿no? Sí. Y pues tampoco tiene esa capacidad de decirnos las características del dolor, qué es lo que sintió, cómo lo sintió, desde cuándo, etcétera, que es parte pues importante de la anamnesis, que se le llama, o es el cuestionario, ¿no? Que cualquier médico que vamos a la consulta nos pregunta. Entonces, en esa parte de la conciencia y la no conciencia, sí es importante señalar eso, ¿no? Que en ese sentido pues, será más fácil atender a un paciente consciente. Consciente. Sí. Ah, ok, Diego. Oye, y bueno, dentro de tu experiencia en este campo, sé que debe de haber días muy tranquilos, días muy pesados, como en todo, pero ¿cuál consideras tú que ha sido tu experiencia más difícil dentro del campo? O sea, alguna situación que tú dijeras, híjole, es que esto me sobrepasa, o incluso hayas pensado en si es lo tuyo o no es lo tuyo seguir en ese sitio o en esta carrera. Fíjate que continuamente, probablemente en el trabajo, en el día con día, puede haber situaciones, ¿no? Difíciles. Es difícil dar malas noticias, salir con un familiar y decirle que pues, el paciente falleció, que no va a mejorar o que ha empeorado. Hay muchos casos que me han marcado, ¿no? No todos con desenlace trágico, hay muchas cosas, ironías, ¿sabes? De la vida que uno lo analiza y le quedan esos ciertos casos graves. Pero yo creo que sin duda una parte, un caso que me recordó mucho toda mi formación y que me hizo a lo mejor estudiar fue la parte en la cual falleció un amigo. No la urgencia, él falleció lamentablemente de una tumoración de avanzada y así en la casa, en su casa, y pues me pide en la noche de su fallecimiento y fue bastante importancia ver, él obviamente ya tenía su tratamiento, sus medicamentos por parte de oncología y así, y fue pues creo que me quedó marcado el hecho de no poderlo haber ayudado a lo más mínimo. Eso creo que es probablemente las tres que más me ha pues marcado. Imagino que pues lo que ustedes hacen prácticamente son superhéroes reales, ¿no? O sea, son personas que están buscando salvar la vida de otras y ponen todo de su parte por hacerlo, todos sus medios por hacerlo, y pues me imagino que es muy importante que estén alimentándose de manera emocional. A veces se dice que para ser médico, o sobre todo en este caso de urgencias, tienes que bajarle a la sensibilidad, tienes que dejar de sentir. ¿Qué tan cierto es esto? Yo, a mi muy particular punto de vista, creo que la parte de la sensibilidad es importante. Probablemente si llegamos a poder, o si llegamos a perder ciertos, digamos, características o a lo mejor cierto grado de afecto, pero creo yo que es muy importante que la atención sea humanizada, ¿no? Que sea lo más pues cómodo posible para el paciente, hacerlo sentir pues cómodo, ¿no? Como nos gustaría que nosotros nos trataran el día de mañana que seamos pacientes. Entonces creo que sí es importante que a pesar de que seamos muy técnicos y hablemos de ciertos procedimientos, no perdamos ese pues trato humano, ¿no? Que hace la diferencia entre nosotros y cualquier otro sí, alguna máquina. Sí. Sí, y la verdad, bueno, de repente pues es difícil, me imagino, porque pues llegan, conviven, conocen a la gente, me imagino que de repente pues se encariñan bastante, ¿no? Y de repente llega esa impotencia de que si ustedes ya saben que no puede hacerse nada más, hay que estarlos cuidando, pero entonces, ¿ustedes se apoyan de alguna manera profesional o ustedes mismos lidian con esas emociones? Yo lo personal sí lo hago, y trato pues de llevar tengo mi psicóloga, digamos, de cabecera, que me ayuda no nada más con la parte laboral, sino con la cuestión, pues a veces de los problemas a lo mejor, no sé, familiares, los propios traumas que a veces uno viene cargando, ¿no? Sí. Entonces yo lo personal sí trato de hacer de esa catarsis, digamos ahí quincenalmente o así cuando hay chance. Regresando a lo de las urgencias,
¿Cuándo es verdaderamente que tenemos que acudir a urgencias? Porque ya ves que de repente hay ocasiones que, como lo comentas, de la persona más grave a la más, es la primera que se tiene que atender. Entonces, ¿cuándo se recomienda verdaderamente acudir a urgencias o cuándo es cuando de verdad dices, vámonos, no, sí, tiene que ser atendido ya? Si yo tengo una patología que no pone en peligro mi vida, un órgano, una extremidad, alguna situación de ese tipo, y puedo esperar a la consulta, es lo adecuado esperar. Probablemente pues el día siguiente para ir, no sé, a la clínica con el médico familiar, pues para que se me brinde la atención. Si mi vida, algún órgano, extremidad, algún sistema corporal, alguna situación como es, no sé, falta de aire, dolor de pecho, una fractura, cosas de ese tipo que ponen en riesgo mi vida, algún componente de mi cuerpo, pues en ese caso es cuando es necesario, ¿no? Y varias personas malinterpretan o hacen, digamos, mal uso del servicio de urgencia, los cuales muchas veces, yo lo he escuchado, ¿no? Pues vengo a urgencias porque aquí está más corto que mi clínica familiar y así, ¿no? Entonces piensan que es más sencillo, ¿verdad? A lo mejor presentarse a las 2 de la mañana, porque vamos a pasar más rápido, cuando en realidad muchas veces no es así. A lo mejor llega un paciente que realmente necesita la atención y por estar viendo, no sé, una infección en la garganta, que se le deja de dar prioridad de atender cómo se merece al baleado o no sé, alguna otra enfermedad. Digamos que eso ya es un poquito más sistemático, ¿no? Del sistema que se lleva actualmente en las instituciones o en los hospitales, que a veces pues los pacientes, digamos, encuentran mañas para ser atendidos más rápido o de alguna manera buscan. Pero, por ejemplo, bueno, ahorita que dijiste de la ansiedad, pues digamos, ya ves que dicen que es la enfermedad del siglo XXI, entonces también me imagino llegan casos donde te dicen que no pueden respirar, donde vienen prácticamente urgencias y ahí cómo diferenciar cuando realmente es una urgencia es un ataque de este tipo y cuándo sí acudir o no acudir. Porque, bueno, en la experiencia yo en lo personal también he padecido ansiedad y cuando se siente un ahogo se siente que realmente no respiras. Entonces, ¿cómo diferencias cuando es algo real o cuando es algo más ansioso que te tienes que tranquilizar y saber cómo si atenderlo urgente o no? Como tal, un ataque de ansiedad incluso pudiera, me parece, llegar a ser una urgencia psiquiátrica o psicológica, ¿verdad? Entonces, en ese punto, la falta de aire, sea por ansiedad o por una patología pulmonar o de algún otro tipo, pues puede considerarse como urgencia. Muchas veces algunos de los estudios de respiración física y los antecedentes nos ayudan. En el aspecto de los estudios, habitualmente el pulsosímetro, ¿no? El aparato que está utilizando ahorita para el dedo, nos puede ayudar a saber si realmente una persona tiene hipoxia o falta de oxígeno o es una cuestión mental. Una radiografía, pues en la mayoría de los casos, cuando hay una enfermedad pulmonar, pues se va a ver ahí alguna alteración, a diferencia del paciente que tiene ansiedad, que no va a tener mayor problema, ¿no? La radiografía. Muchas veces el ataque de ansiedad es un problema recurrente, no es un solo episodio. Las personas, sobre todo la mayoría jóvenes, van a experimentar, no sé, 10, 11 casos, ¿no? de ataque de ansiedad. Entonces ya habitualmente cuando uno le pregunta cuáles son tus antecedentes que has tenido, pues va a comentar pues, que ya lo ve el psicólogo, ya lo ve psiquiatría, ya le ha pasado esto antes, etcétera. Y los antecedentes también, el hecho de nosotros preguntar, que era lo que comentábamos cuando empezamos la entrevista, el hecho de nosotros preguntar qué antecedente tiene, pues nos ayuda, ¿no? Para saber si es algo, digamos, de ansiedad o de alguna patología pulmonar. Probablemente si la persona es asmática o es fumador o tiene un cáncer de pulmón o tiene, qué sé yo, alguna situación de ese tipo, pues nos vamos a orientar más por la cuestión de patología del pulmón, más que por una cuestión de ansiedad, ¿no? Entonces, sí es importante ver los antecedentes, es importante ver los estudios de laboratorio como prueba pues, diferencial para poder discernir cuál es el origen de la falta de aire y todo eso, ¿no? Nos va dando la pauta. Entiendo.
No, pues la verdad es que es muy interesante todo esto y es bien interesante también pues tomar los consejos, saber que debemos estar tranquilos, que cuando caemos en urgencias pues caemos en manos de profesionales y que hay que dejarlos hacer su trabajo. La verdad es que es pues de suma importancia todo lo que nos estás comentando, es muy interesante y dentro de la ansiedad, dentro de que no es ansiedad, pues a final de cuentas a todos hay que atenderlos, ¿verdad? Y a todos hay que valorarlos. Y pues ahora sí que ya para terminar, ¿alguna recomendación como tal que nos puedas dar cuando tengamos alguna emergencia? Yo sé que hay muchos factores, hay muchos escenarios, pero entonces, ¿qué es, aparte de hablar del 911, que digamos ya es el teléfono de aquí, ¿no? Para las urgencias, ¿hay algo que podamos hacer o nos podemos instruir en algunos cursos, recomiendas o qué es lo que tú podrías recomendar para atender alguna urgencia nosotros en casa? Yo recomendaría, primero que nada, pues no está de más tener por ahí un kit de primeros auxilios. Que conste de que... Sí, pues lo más básico, ¿no? Una gasa, probablemente, bueno, un paquetito de gasas, ¿no? Sí. Alguna solución desinfectante para heridas, algún analgésico. Termómetro siempre es útil en casa, entonces creo yo que es importante tener un pequeño botiquín para los auxilios, las agujas, jeringa, algodón de alcohol, desinfectantes, etcétera, ¿no? Cinta adhesiva para cubrir alguna herida, alguna situación. Cosa también importante, creo yo, es tener cierta preparación en cuidados básicos. De repente hay instituciones de tipo gubernamentales que ofrecen cursos gratuitos para, digamos, el tratamiento inicial, o sea, ¿qué le hago yo al paciente antes de poderlo llevar a un hospital? Creo que esos cursos pues sí pueden llegar a ser útiles en un cierto momento. Y algo muy básico, lo que es la reanimación cardiopulmonar, y eso es un poquito más avanzado, que es cuando un paciente deja de respirar y deja de latir su corazón. Alguna persona probablemente piense que es algo muy avanzado, en realidad no es tan complejo. La máxima asociación mundial, una asociación americana que se encarga de buscar y de actualizar la información acerca del paro cardiorrespiratorio, se llama American Heart Association, y la AJA, entonces es la que va dictando las directrices cada 5 años. Y en ese sentido creo que es importante y no es tan complejo que una persona pueda llegar a tener el conocimiento básico cómo reanimar a un paciente, ¿no? Que no está respirando, no está latiendo su corazón. Se puede hacer incluso con solo compresiones torácicas sin necesidad de dar, como hacían las películas, ¿no? De que se le da el aire boca a boca. Y eso ya es, digamos, actualmente es cosa del pasado. Si yo no tengo una mascarilla, si yo no tengo oxígeno, si yo no sé darlo, incluso si no quiero darlo, se puede dar solo compresiones, pero pues hay que tener realmente la formación básica de un reanimador lego. Entonces en ese aspecto sí creo yo que sean esas 3 cosas: un kit de primeros auxilios, conocimiento de primeros auxilios básicos y un curso de RCP, ¿no? Sería como que lo ideal. Saber manejar un desfibrilador, que ya actualmente pues hay algunos en algunas plazas, me tocaba ver en el aeropuerto. Saber utilizar un curso de RCP básico, pues habitualmente ellos van a decir cómo enseñarnos a manejar un aparato de esos, ¿no? Fíjate que algo que a mí me pasó hace tiempo, ahorita que nos comentas todo esto, hace tiempo yo iba a salir de chambelán y por andar jugando con las muchachas, ¿no? Que andaban ahí, la quinceañera y eso, traíamos una paleta de esas que son chiclosas y jugando me quedé con el puro chicle ahí entonces riéndonos, de repente se me atoró, se me fue y yo quería como que o pasármelo o aventarlo. Ellos siguieron caminando, no se dieron cuenta y yo me quedé así parado. Entonces ni se pasaba ni lo podía sacar. Entonces empecé a toser y a toser y a toser. Pero llegó un punto en que me empecé a desesperar. Empecé a sentir que no podía respirar y ellos se dieron cuenta, voltearon todos asustados, regresaron, me empezaron a pegar en la espalda, no sabían ni qué hacer, me empezaron a pegar en la espalda, algunos hasta puertas estaban tocando porque ya era mucho tiempo y ya mis uñas ya se estaban poniendo de un color raro. Entonces en ese momento yo pensé que me iba a morir, la verdad, porque
Entonces la quinceañera, por obra del Espíritu Santo, porque realmente no te llegó por detrás y fue que me hizo la maniobra y yo aventé el pedazo de paleta. Entonces, pues sí es bien importante, ¿no? Tener esos conocimientos. Digo, eso lo hizo ella. La verdad no sé qué hubiera pasado si no se le hubiera ocurrido. Pero también hacer esa maniobra, pues es muy importante, me imagino, y ahí la aprendes en esos cursos. Sí, de hecho la maniobra de Hamish, que es como se le llama, ¿verdad? Okay. Hay diferentes modalidades, hay una para bebés, hay una para infantes, obviamente por las características pues, para el adulto, incluso una para ti mismo, ¿verdad? Que es cuando no tienes a un reanimador, te estás asfixiando, sino por aspiración y asfixia, pues se puede uno solo reanimar, ¿no? Entonces, sí, ese tipo de formación se da en los cursos de la AJA, ¿verdad? Es un curso básico. Para como tal tomar el curso, pues uno no tiene que ser ni médico, ni enfermero, ni dentista. Cualquier persona que tenga la voluntad puede tomar el curso y aprender a realizar la maniobra de Hamish, que es importantísima. Y hay gente que obviamente pues ha fallecido por esa situación, sí, la cual se ingiere, ¿no? alguna alimento sobre todo, ¿no? Y se asfixia. Es importante tener el conocimiento básico. Creo que le debes la vida. La vida, sí, exactamente, sí. Se llama Yasmín, quien me reanimó. Un saludo. Un saludo. Y pues ya por último, Diego, ¿tú das consulta privada? ¿Te pueden encontrar, si te manejas para atender pacientes por privado o solamente trabajas en el hospital? Yo actualmente estoy con la medicina institucional, no cuento con consultorio privado. Pero si alguien me quiere mandar algún correo, mi correo es Diego Córdoba. Ahí lo vamos a tener en pantalla, su correo. Cualquier cosa que le quieran mandar, alguna consulta, pues ahí va a estar él para atenderlos y ponerse en contacto. Y pues muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo, gracias por toda esta información tan valiosa, la verdad, interesante, muy interesante. Espero más adelante, ya lo estoy aquí comprometiendo para tocar pues diferentes temas, ¿no? Que son importantes, incluso las maniobras o cosas, tips que nos puede pasar, ¿no? Espero más adelante se pueda dar la oportunidad y pues muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este espacio, de estar aquí con nosotros. Nos vemos en la siguiente, que estén muy bien, cuídense.